Hola, ¿cómo están? Empezamos un capítulo más de Implacable desde los estudios de Vamos por Más Producciones. Hoy nos visita la precandidata a la vicepresidencia de la República, acompañando a Efraín Alegre como presidente, en este caso específico, la ingeniera civil Soledad Núñez. Le saludamos. ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodolfo? Un gusto estar aquí contigo y un saludo a toda la gente que nos está viendo. Soledad Núñez nació en Asunción el 9 de abril de 1983. Casada, realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Las Teresas. Ingeniera civil por la Universidad Nacional de Asunción, máster en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y máster en Gestión de Proyectos por la Universidad Politécnica de Madrid. Egresada del Programa de Liderazgo para la Competitividad Global de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. Docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. Fue directora de Techo Paraguay, ministra de la Vivienda y Hábitat. Fundó Alma Cívica, un espacio de construcción de nuevos liderazgos políticos. Reconocida por el Foro Económico Mundial e incluida en la lista de la nueva generación de intelectuales públicos de Latinoamérica por la revista Global Americans. Actualmente es precandidata a la vicepresidencia de la República, independiente por la Concertación. Bueno, gracias por tu visita, Soledad. Queremos en este tiempo de programa saber un poquito acerca de tus proyectos, de la decisión tuya de entrar a la arena electoral y ser una oferta dentro de las próximas elecciones primarias del 18 de diciembre próximo. Sí, no fue una decisión fácil, personal, ni tampoco familiar. Vos sabés que hacer política en Paraguay, cuando uno quiere realmente hacer bien las cosas y luchar contra un sistema que está enquistado, implica muchos riesgos personales y en todo sentido. Entonces, bueno, decidimos con mi esposo, con mi familia, poder dedicar nuestras vidas a poder mejorar las condiciones en nuestro país. Creemos de que en el 2023 nos estamos jugando el futuro no solamente de los próximos 5 años, sino que de los próximos 15, 20 años en el Paraguay. Necesitamos recuperar la política como práctica que tiene que estar orientada a la construcción del bien común, a la construcción del bienestar para toda la sociedad. Se ha pervertido la práctica política en los últimos años. Creo de que en estos 33 años de democracia hemos conquistado muchas cosas, pero todavía tenemos instituciones muy débiles que básicamente impactan negativamente en la vida de la gente, con una educación de pésima calidad, con servicios de salud pública que no funcionan, con un transporte público indecente y violento, con el aumento de la inseguridad, o sea, con muchos problemas que nos afectan a diario, que tienen una misma raíz, un mismo común denominador como causal, que es la mala gestión de las políticas públicas, la mala administración del Estado y la mala calidad de la clase política también. ¿Cómo se cambia el chip? Te escucho decir que algunas personas entran a la política para servirse de la política, no para servir desde la política. Totalmente. ¿Cómo se cambia el chip? ¿Cómo Soledad podría ser una patriada desde la vicepresidencia de la República en este caso específico? Bueno, hoy ponemos a disposición de la ciudadanía nuestro compromiso, nuestras convicciones, nuestros sueños, nuestra trayectoria también, los talentos que podemos tener, el compromiso para poder representar al pueblo, representar al país desde los espacios de decisión. Necesitamos involucrarnos. Yo a la gente le digo, muchas veces caemos en la idea o creemos de que no tenemos que meternos en la política, de que no tenemos que hablar de política, nos hacen creer de que hablar de política, fútbol y religión es simplemente para pelearnos.
Y yo creo todo lo contrario, ¿verdad? Sobre todo en un periodo electoral o preelectoral, tenemos que conversar acerca de la política, tenemos que llevar la conversación política a nuestros círculos familiares, a nuestra ronda de amigos, a nuestro trabajo, a la universidad, porque esta es una batalla de ideas también, es una batalla cultural, no solamente de propuestas concretas de gobierno, sino de la visión que tenemos hacia el Paraguay, del comportamiento que creemos tiene que tener la clase política, de cuáles son esos valores que deben predominar en la sociedad paraguaya y a partir de ahí poder reconstruir nuestro país, ¿verdad? No hay otro camino para cambiar las cosas que no sea la participación, que no sea el involucramiento, es lo que hizo que yo me decida entrar en la política. Yo por mucho tiempo rehuí, no estoy afiliada a ningún partido político, siempre miré a la política con mucho temor, con mucha crítica también, con muchos cuestionamientos, pero comencé a sentir de que si bien yo no quería meterme en la política se mete en mi vida todos los días, ¿verdad? Entonces el involucramiento es el único camino. El camino que recorrió Soledad sirviendo a la patria desde algún sitio, ¿cuál fue? Yo arranqué a muy temprana edad, en mi adolescencia, a través del colegio, en los servicios de acción social, trabajando en comunidades en situación de vulnerabilidad, enseñando matemática, catequesis también. Ese vínculo con la realidad me hizo cuestionar muchas cosas, ¿verdad? Desde mi lugar de privilegio, yo tenía acceso a una buena educación, cuestionarme por qué habían otros niños, otros adolescentes que no tenían la misma oportunidad, cuáles eran las fallas del sistema, comencé a preguntarme, ¿verdad? ¿Por qué nuestra sociedad no podía garantizar oportunidades en igualdad de condiciones a todos los jóvenes? A partir de ahí tuve una militancia social muy activa en organizaciones de la sociedad civil, también en un activismo gremial bastante intenso en los centros de estudiantes, buscando mejorar el bienestar estudiantil en la FIUNA, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. Luchamos mucho contra la partidización de la educación terciaria, que lastimosamente sigue siendo una realidad, que perjudica la calidad de la educación que reciben muchos jóvenes que buscan ser profesionales en nuestro país. Y luego, como directora de Un Techo para mi País, bueno, recorrí prácticamente todo el país. Me ha tocado trabajar en comunidades vulnerables en Caguazú, en San Pedro, en Alto Paraná, en Itapúa. Movilizamos más de 15.000 jóvenes en distintos puntos del país, que para mí también eso encendió una luz de esperanza, ¿verdad? Porque vi cómo, o sea, a mis escasos 25, 26 años, yo pude ser testigo de cómo la unidad se hace realidad cuando hay una causa fuerte que perseguimos todos en conjunto, ¿verdad? Porque en Techo no importaba tu partido político, tu religión, tu club de fútbol, nos uníamos los jóvenes para trabajar detrás de una causa que era la superación de la pobreza en el Paraguay, mejorar las condiciones de vida de muchas familias, y eso creo que fue plantando como esa semillita de esperanza, de motivación y de compromiso personal con el Paraguay. ¿Quién te llamó para que colabores con el gobierno del expresidente Cartes? Bueno, yo asumí como ministra de Vivienda en un contexto, fue una de las primeras crisis del gobierno, capaz ustedes recordarán, ¿verdad? Después de 1 año y medio había una fuerte presión para cambiar al entonces ministro de Vivienda, una presión política, social, mediática. Y en ese entonces yo creo que buscaron como a una outsider, alguien fuera de la política. Recibí una llamada del entonces jefe de gabinete en ese momento. Me dijo: el presidente quiere reunirse. ¿López Moreira? López Moreira, sí. El presidente quiere reunirse contigo. Bueno, primero yo pensé que era un chiste, pensé que era alguna amiga, algún amigo que me estaba haciendo. ¿Pero vos le conocías a Juan Carlos López Moreira? No, yo no le conocía a absolutamente nadie del entorno del presidente. No lo conocía a él ni tampoco a nadie de su entorno. Por eso es que creí que era una broma, ¿verdad? Pensé que era algún amigo que me estaba haciendo algún chiste. Pues le digo: ¿quién sos? ¿Quién sos? Y me dice: no, te estoy llamando acá de presidencia, el presidente quiere tener una reunión contigo. Yo estaba viajando, recuerdo que esa llamada fue en el aeropuerto, yo estaba a punto de abordar un avión, estaba yendo a un evento internacional y bueno, a mi regreso tuve la reunión, llegué un domingo, el lunes a primera hora fui al Palacio de Gobierno y ahí tuvimos la reunión y bueno, me comentaron los cambios en el Ministerio de Vivienda y me preguntaron si yo estaría dispuesta a asumir el liderazgo de las políticas de vivienda a nivel nacional. ¿Qué dejaste como un aporte, como un legado dentro de la cartera de la Secretaría
Muchas cosas, Rodolfo, ¿verdad? Disculpame, Sonia, para hablar con propiedad, nomás es una secretaría, ¿verdad? Es una secretaría con rango ministerial. Con rango Sí, ministerial. Sí. Ya. Sí, la Secretaría de Vivienda tiene más presupuesto que la mitad de los ministerios y básicamente que todas las secretarías, ¿verdad? Es un ente autárquico y que tiene autonomía. Te pregunto qué dejaste como legado, Sí. pero quiero decir, antes de que me respondas, que una de las banderas del gobierno de Horacio Cartes justamente fue el ministerio a tu cargo. Sí, logramos muchas transformaciones, muchos cambios. Para mí no fue fácil decir que sí, ¿verdad? Yo te contaba cuando recibí la llamada, yo pedí unos días para pensar, consulté con todas las personas que tenía cerca, con mis mentores, con mi familia, con mis amigos. Ni una sola persona me dijo que acepte. Me decían, Sol, estás loca. Yo tenía 31 años, cuando eso no era tan habitual ver a ministros, ministras o presidentes de entes que sean tan jóvenes. Era un desafío. Yo venía sin ningún tipo de soporte político, entonces eso implicaba mayor riesgos. Mis amigos me decían, Sole, te conocemos, vas a luchar frontalmente contra la corrupción y te vas a ganar enemigos, mira que es súper peligroso todo el ambiente como político, todos esos riesgos, ¿verdad?, que uno percibe de manera legítima. Pero yo sentía que iba a ser bastante incoherente de mi parte, al menos no intentar cambiar las cosas, ¿verdad? Yo decía, yo no le debo nada a nadie. Si me encuentro con una pared, si veo que no hay posibilidad de generar cambios, en el peor de los casos, en el escenario más negativo, lo que hago es renuncio. Decía, yo no estoy por una carrera personal, no estoy acá porque le debo un favor a alguien. Entonces, cuando hice mi análisis de escenario positivo, escenario negativo, el peor de los escenarios era renunciar a la semana. Pero cuando ingresé, me encontré con, por supuesto, muchas cosas malas. Puedo quedarme a hacer catarsis acá horas y horas. Nos ha tocado luchar frontalmente contra la corrupción. Destituimos en menos de 100 días al que era el cabecilla de todo el esquema de corrupción en la institución, que por más de 25 años se hacía llamar el recaudador de la corona. Hicimos cámaras ocultas en la unidad operativa de contrataciones para sanear todo el proceso de contrataciones públicas en la institución. Profesionalizamos la Senavitat, incorporando a muchos técnicos y profesionales de las ingenierías, del urbanismo, de la arquitectura, que nos permitió mejorar el diseño de las políticas de vivienda y hábitat, pero sobre todo la implementación, ¿verdad?, que es lo que nos hizo alcanzar resultados inéditos, un volumen de construcción de vivienda pública, vivienda social, que nunca antes habíamos visto en el Paraguay. Logramos abarcar gran parte del territorio nacional. Por primera vez llevamos adelante una política bastante agresiva, en el buen sentido de la palabra, de construcción de viviendas rurales. Yo personalmente he estado recorriendo comunidades emblemáticas, también en la lucha campesina, como Maracanau, Verduré, Curuzú de Hierro, Tacuatí, Yaguareté Forest. Estuve antes de la construcción de viviendas y visité la comunidad después. Pude ver cómo las políticas de vivienda bien focalizadas pueden dinamizar la economía y mejorar radicalmente la calidad de vida de la gente. Trabajamos con un sector muy importante también de las comunidades indígenas. En 3 años y medio llegamos a 25% de la población indígena a nivel nacional, también una cifra inédita, con arquitectos, sociólogos, trabajadores sociales. Trabajamos en diseñar la vivienda adecuada de acuerdo a la cosmovisión indígena para que pueda cumplir sus fines. Y también un trabajo muy intenso en los territorios sociales o los asentamientos, las comunidades en zonas urbanas y periurbanas en Paraguay, ¿verdad? Yo me animo a decir, y con mucho orgullo, que con todo el equipo dejamos una vara súper alta, que hay un antes y un después de la gestión que llevamos adelante en la Senavitat, y que todavía sigue siendo un sector con mucha deuda y con mucha deuda social, me refiero, con muchas cosas por hacerse en materia de vivienda y hábitat en el Paraguay. ¿Cuántas casas hicieron? Trabajamos con 37.000 familias, dejamos 7.000 en construcción y 30.000 culminadas a nivel nacional. Bueno, y posteriormente, Soledad, ¿cómo viene? ¿Hubo tipo una pausa posteriormente? Se habló en un momento dado, recuerdo que podrías haber sido una opción para la Intendencia de Asunción, sin embargo eso no ocurrió, y posteriormente ya supimos que entrabas a la arena política como una opción para la presidencia primero. Exacto. Yo en el 2018, bueno, primero tuve muchas ofertas para candidatarme en las elecciones anteriores, y mi respuesta era un no rotundo, ¿verdad? Yo no quería saber nada de la política electoral, de candidatarme a ningún cargo.
Yo culmino mi periodo en la Sanavitad y una semana después viajo a Inglaterra. Estuve 1 año y medio haciendo una maestría en políticas públicas en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Oxford, que fue también 1 año y medio para mí bastante enriquecedor y gratificante en muchos sentidos, no solo desde el punto de vista académico y de aprendizaje o expansión intelectual que uno puede tener en un ambiente universitario, sino que también a título personal fue como una recarga así de energía, ¿verdad? Porque los 3 años y medio en la Sanavitad fueron 3 años y medio muy intensos. Yo dormía 5 horas por día, trabajaba de lunes a lunes. Yo soy una persona que no le tiene miedo al trabajo, no le tengo miedo a los desafíos. Sentía un compromiso muy grande con demostrar de que una gestión pública eficiente e íntegra se puede llevar adelante en Paraguay. Creo que lo demostramos, yo misma me sorprendí gratamente. O sea, hoy cuando yo afirmo y reafirmo que podemos tener un Estado eficiente, que podemos tener instituciones que estén a disposición de la ciudadanía, que resuelvan verdaderamente los problemas de la gente, no lo digo como una narrativa o una retórica vacía, lo digo porque yo lo viví y vi en 3 años y medio como una institución de 700 funcionarios, de un presupuesto en promedio anual de $150 millones, pudo transformarse completamente en términos culturales, ¿verdad? Organizacionales y sobre todo productivos, de rendimiento, de resultados, ¿verdad? Esa experiencia es la que buscamos llevar a todo el aparato estatal. Y al volver de Oxford a Paraguay vino la pandemia. Yo regresé 2 meses antes de la pandemia. Creo que la pandemia fue un momento bastante crítico para toda la humanidad, pero aquí en Paraguay hemos visto cómo nuestros servicios de salud hicieron aguas por todos lados. Fuimos testigos todos de un sistema de protección social inexistente. También de cómo la clase política no le tembló la mano para robar en pandemia, ¿verdad? Porque se ha robado en pandemia. Y todas esas cosas creo que me fueron como revolviendo el estómago. Yo decía, este no es el Paraguay que yo quiero, ¿verdad? Comencé a sentir vergüenza, hartazgo, ganas de hacer algo. Nos sentábamos a conversar con mi marido, con amigos, así decir, no puede ser que nosotros como generación no tengamos el coraje de hacer algo más. No queremos ser espectadores, no queremos simplemente ver cómo nuestro país se va directo hacia un abismo, cuando tenemos enormes recursos y potenciales para ser un país que ofrece oportunidades a toda la gente, que desarrolla todo el potencial de su juventud, con industrias pujantes, con un campo que se desarrolla, con ciudades donde da gusto vivir, con una educación de calidad, o sea, cosas que no deberían ser sueños lejanos para nosotros, que tendríamos que tener la capacidad como generación, todos los que estamos vivos en este momento de la historia nacional, de conseguirlo y de lograrlo. Después de estar inmersa en la concertación y ser una opción como presidenta de la República, nos enteramos, y hoy ya es una realidad, que estás como vicepresidente de Sí. Efraín Alegre. ¿Cuál fue el contacto que tuviste con Efraín y ante la oferta que me imagino él te hizo, por qué le dijiste sí? Bueno, cuando decidí entrar a la política, nosotros comenzamos a conversar con todos los actores políticos, con absolutamente todos. O sea, hablamos con Efraín, con todos Katia, los opositores, con Sebas y con todos los que estaban integrando la concertación, ¿verdad? Con absolutamente todos los candidatos y las candidatas y actores relevantes de la política nacional. Primero, para tener un diagnóstico, cuál era la visión de cada uno, de cómo veían también este esfuerzo nuevo que es la concertación nacional, porque por primera vez estamos utilizando la ley de concertaciones, estamos creando esta nueva fuerza política que incluye a varios movimientos y partidos. Entonces, naturalmente estamos transitando todos una curva de aprendizaje que va a dejar precedentes en nuestra historia democrática. Entonces conversamos mucho, tuvimos siempre una apertura y una actitud de diálogo constante y de construcción colectiva del espacio de la concertación nacional. Y muchos sucesos se fueron dando a lo largo del 2022, sucesos críticos, que por un lado también evidenciaron avances, no sé, de organizaciones del crimen organizado, del narcotráfico, de la corrupción rampante en el Paraguay, ¿verdad? Todos hemos sido testigos, cuestiones que iban señalando que más que nunca es necesaria la alternancia en el Paraguay. Yo estoy convencida que en el 2023 nosotros no podemos seguir por el mismo camino. Y si queremos conseguir la alternancia, es muy importante construir una unidad que nos permita lograr la victoria.
Y bajo esa lógica, cuando analizamos en agosto, era momento de tomar una decisión, ¿verdad? Si ir directo a competir en diciembre o básicamente construir esta unidad con el movimiento interno de la concertación que lidera Efraín Alegre. Consideramos de que ninguno de los candidatos solos en diciembre era tan bueno como cualquiera de los candidatos juntos en abril, ¿verdad? Entonces decíamos, cuando eso habían 10 precandidatos, al final se quedaron 6 chapas, ¿verdad? Pero de los 10 decíamos, no podemos ir los 10 a competir directamente en diciembre, porque va a pasar uno solo, ¿verdad? Pero ese solo, con cualquiera de los otros, tiene mayor fortaleza para competir en abril que yendo solamente con su propia fuerza. Y un poco ese espíritu de unidad, ese espíritu de convergencia, ese espíritu de consolidación de nuevas fuerzas, es lo que nos hizo tomar una decisión que no fue fácil, ¿verdad? Por supuesto, nosotros teníamos nuestro proyecto bien claro, bien concreto, bien determinado de ir a la presidencia, pero creíamos que no podíamos arriesgar la posibilidad de construir una propuesta que sea complementaria y que nos permita llegar a abril con más fortalezas que debilidades para poder lograr la alternancia en el Paraguay, ¿verdad? ¿Cómo sería a tu criterio la distribución del poder de llegar la concertación a ser gobierno? Vamos a recordar juntos, ¿quiénes están dentro de la chapa presidencial? Sebastián Villarejo, sí, hay 6 Martín chapas, Burt, sí. Efraín Alegre, Fleitas, Hugo Fleitas, sí. Herminio, que siempre se candidata. Herminio sí. y Portillo, Sí. son ellos, ¿verdad? Exacto. Euclides Acevedo salió. Sí. O sea, nunca estuvo Euclides Acevedo. Nunca estuvo en la ¿Qué pasó con concertación. él? ¿Qué sabes de eso? No sé, la verdad que a mí me hubiese gustado que Euclides entre en la concertación. Le dije a él varias veces cuando me tocó tener conversaciones, porque también hemos tenido varias conversaciones durante estos meses. Y yo todavía espero que después de diciembre, el 18 de diciembre, son las elecciones internas de la concertación, donde por primera vez en un hecho histórico todos los paraguayos van a poder votar y participar de una interna, independientemente de su afiliación político-partidaria. Yo siempre trato de insistir mucho porque creo que todavía hay mucho desconocimiento acerca del proceso mismo de la concertación, entonces no pierdo la oportunidad de recordarle a la gente que todos van a poder votar, estén afiliados al Partido Colorado, aunque no estén afiliados a ningún partido, el 18 de diciembre. Y yo espero que se den conversaciones en diciembre, enero, donde pueda existir cierta madurez política, cierta capacidad de entendimiento, para que podamos construir una unidad real para las competencias en abril del 2023 bajo esta premisa, ¿verdad? Que necesitamos un cambio en el Paraguay. Si no nos gusta el país que tenemos, y estoy casi segura que el 99,9% de la gente va a coincidir conmigo, no podemos seguir haciendo lo mismo. El continuismo nos va a traer más de lo mismo. Es un momento de cambio en el Paraguay y ojalá que todos podamos entender eso. No podemos extendernos demasiado, Soledad, pero dentro de lo que se puede decir, algunos ejes fundamentales, Sí. Salud, seguridad, educación, Sí, ¿verdad? totalmente. ¿Qué hará como vicepresidenta Soledad respecto a la educación, por ejemplo? Sí, nosotros hablamos mucho con Efraín, tenemos lógicamente conversaciones súper fluidas donde proyectamos el Paraguay del futuro, donde recogemos muchas impresiones también de la gente porque consideramos de que no se puede hacer política pública entre 4 paredes, hay que escuchar a los diferentes sectores que tienen también propuestas bien claras acerca de qué es lo que hay que hacer en los distintos sectores y creemos de que la vicepresidencia tiene que tener un rol bastante activo en el liderazgo de muchas políticas a nivel nacional, ¿verdad? No hace falta repasar muchos indicadores para darnos cuenta de que nuestra educación está en terapia intensiva en Paraguay, ¿verdad? 4 de cada 10 niños que ingresan al sistema tienen la posibilidad de concluir los 12 años de escolaridad. Eso es alarmante, yo no sé cómo nos estamos todos, pero rompiendo todo El en Paraguay, 60% no termina. No termina. Y no estamos hablando todavía de calidad educativa, ¿verdad? Porque esos 4 que terminan, la siguiente pregunta es, ¿aprendieron algo? ¿Verdad? Salen con herramientas reales para poder desarrollarse. ¿Cuál es el remedio para esa Nosotros enfermedad? necesitamos, 1, trabajar en la reorganización del Ministerio de Educación, pero inmediatamente, ¿verdad?
que nos permita separar todo lo que hoy en día lo ocupa la cabeza del ministro de Educación, que tiene que ver con la infraestructura escolar, la conectividad, la merienda escolar, o sea, todos los temas logísticos que no tienen nada que ver con el contenido y el aprendizaje que se imparte en aula, ¿verdad? El ministro de Educación tiene que estar ocupado de que el niño en primera infancia pueda recibir los incentivos y los aprendizajes que necesita, que en ciclo básico lo mismo, ciclo medio, etc. ¿Se haría una distribución del trabajo diferente a la de hoy entonces? Claro, totalmente. Una reorganización del MEC. Se tiene que despartidizar la educación. Hay un problema, esto es transversal, lastimosamente, ¿verdad? Las redes clientelares son muy fuertes. En Paraguay tenemos una política clientelística, clientelar que está muy consolidada, que no hemos sido capaces todavía de romper con ese esquema, y eso hace mucho daño al funcionamiento de nuestras instituciones. Y después, en materia, digamos, educativa en general, hay que poner un foco en la primera infancia. Paraguay tenemos apenas el 50% de cobertura en la educación inicial. Es ahí donde se van desarrollando las primeras habilidades, se van generando los primeros aprendizajes de los niños. Tenemos que ocuparnos de la primera infancia, que ha estado relegada en nuestro país, y esto implica una mirada también mucho más integral. Tenemos que asegurarnos que los niños que ingresan al sistema educativo ingresan después de haber tenido los nutrientes que necesitan para desarrollar todo su sistema. Fundamental. La alimentación y la nutrición, fundamental en los primeros 1000 días de vida. Que los chicos puedan ingresar al sistema educativo, que puedan aprender, que no vayan con hambre en el estómago, digamos, cuando van a los centros educativos. Tenemos que mejorar la capacitación docente, los institutos de formación docente, hay que hacer una revisión, una supervisión. Hoy en día el MEC es juez y parte. Hay que separar ese proceso de evaluación también de los conocimientos que se imparten en los institutos de formación docente, que fue una atención brutal. Hay una oportunidad ahora, vamos a decir, una oportunidad y dificultad al mismo tiempo, ¿verdad? Pero hay muchos docentes que se van a ir jubilando en los próximos 10 años. Hay que pensar cómo vamos a captar los nuevos talentos que van a ser aquellos hombres y mujeres que van a tener la tarea de impartir las clases, de llevar adelante los aprendizajes en aula. Eso creo que es clave y es fundamental. Y por supuesto también todo lo que tenga que ver con acceso a tecnología, conectividad, que nuestros chicos puedan aprender realmente aquello que van a necesitar para llevar adelante su vida después de los años escolares, ya sea elegir una carrera profesional o insertarse en el mercado laboral o emprender un negocio, llevar adelante una idea. Fabuloso lo que estoy escuchando, Soledad. ¿Se podrá hacer? Casi me estás convenciendo para que vote por vos. No, pero sí se podrá hacer eso. Se puede. ¿Por qué hasta hoy no se hizo? Y porque no hay voluntad y no hay capacidad de los gobernantes de turno, Rodolfo. No hay voluntad, la gente está preocupada de entrar al gobierno, entrar a la política para robar, para enriquecerse, para satisfacer las necesidades de sus clanes familiares, de los poderes fácticos. No hay realmente una vocación de servicio. Decir la política tiene que estar. Yo enseño políticas públicas en la universidad y a mis alumnos les insisto siempre, ¿verdad? Las políticas públicas en su definición más simple, porque a veces parece que es un tecnicismo, ¿verdad? Cuando hablamos de políticas públicas, ¿qué es lo que son las políticas públicas? Son las soluciones que plantea el Estado a los problemas que afectan a la sociedad. Esa tiene que ser la única preocupación de la clase política, desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Cómo hago para solucionar los problemas que afectan a la ciudadanía? Los dolores, los sufrimientos que padece la gente a diario. Ahora acabamos de pasar unos días de lluvia, de tormenta, y los principales centros urbanos se han inundado, se ha habido afectado en cuestiones materiales, pero que después afecta hasta la salud mental y por supuesto el bolsillo también de la gente y también la productividad. Hemos visto la vida amenazada de muchos niños que amanecieron con los pies en el barro, en el agua, de madres y padres desesperados que tenían que salir corriendo en medio de la noche a pedir auxilio de las autoridades, de sus intendentes, de los bomberos, para poder protegerse. Una cuestión que tenía que haber resuelto hace rato la inversión en infraestructura urbana, y que no se ha hecho por una cuestión de desidia política. Quiero ir a salud ahora, pero antes de... porque no podemos extendernos demasiado, y quiero tomar como algo fundamental algo que acabas de decir, la salud mental. Es tan importante la salud mental de los niños, los jóvenes, de los adultos también, pero cuando estamos haciendo y creando y tratando de transformar un país, la lupa tiene que ir a los niños y los jóvenes, por sobre todo, obviamente, los adultos y los adultos mayores
tampoco jamás deben ser olvidados, ¿verdad? Pero la salud mental de los niños y los jóvenes, ¿cómo manejamos? ¿Qué master plan tienen ustedes para el efecto? Es fundamental la salud mental. Los centros educativos tienen que contar con psicólogos, con psicólogas que puedan acompañar a los niños para entender sus emociones, para saber cómo tienen que manejarlas, para poder compaginar o complementar todo el aprendizaje tecnocientífico en contenido específico, matemáticas, ciencia que uno recibe en aula. Eso hoy en día no sucede. Hay escasos establecimientos escolares que cuentan con algunos psicólogos, pero muy pocos. Pero son los centros educativos el primer punto de contacto, en particular con los niños y con los adolescentes. Después tenemos que ir a las unidades de salud familiar, a los centros de salud, a los distintos establecimientos de salud que tienen que contar también con servicios de atención psicológica para la población en general. Pero como tu pregunta fue específicamente para los niños y adolescentes, es dotar a las escuelas de los psicólogos que tienen que ir acompañando también a los chicos y primero también desmitificar todo esto de ir al psicólogo, no que estás loco que si te va, ¿verdad? Entender de que hacer terapia, de que cuidar la salud mental es más necesario que nunca en los tiempos modernos, ¿verdad? Hoy en día con la intensidad de la vida, con los conflictos sociales que existen y bueno, trabajar eso desde políticas públicas que puedan asegurar que los servicios estén al alcance de todos los ciudadanos y que no sea un privilegio de pocos, ¿verdad? Porque hoy en día el que tiene dinero puede pagar un buen terapeuta, pero el que no tiene, básicamente no tiene la posibilidad de hacer terapia o tener un psicólogo a su alcance. Con IPS, ¿qué hacemos, Sole? IPS, ahí nos vamos a quedar hablando de muchísimas cosas, ¿verdad? Porque que la gente se va a las 3, 4 de la mañana y vuelve sin el turno, claro, sin poder ser asistido claro, a las 6, 7 de la tarde. Se queda todo el día. Lo que pasa es que, yo insisto, así como hablábamos que nuestra educación está en terapia intensiva, nuestro sistema de salud está a punto de morirse, ¿verdad? Realmente la pandemia lo ha señalado, pero de manera muy exhaustiva, ¿verdad? Todo lo que está muy mal, esto incluye el Instituto de Previsión Social, también los servicios de salud pública en general. Nuestro sistema de salud es muy fragmentado, está muy segmentado. Tenemos que construir un sistema de salud que sea unificado. Ya hay modelos que funcionan, no hace falta reinventar la rueda, ver cómo lo ha hecho Uruguay, ver cómo lo ha hecho España, cómo lo han hecho otros países y comenzar una hoja de ruta bien clara, decisiva, pedirle el apoyo a la ciudadanía porque muchas de las decisiones van a chocar contra muchos esquemas que hoy en día se están beneficiando también de este desorden administrativo del Estado para poder mejorar los servicios que provee el gobierno a la ciudadanía, ya sea a los trabajadores a través de IPS o a la población en general a través de los centros de salud. Tenemos que unificar el sistema, prácticamente lo mismo que en el caso de educación, hay que separar la administración de los hospitales, el gerenciamiento de los hospitales, de los centros de salud, de las unidades de salud familiar, de lo que es la rectoría de la política de salud dentro del ministerio. Algo de eso se avanzó en pandemia con la reorganización de los viceministerios que se crearon, pero todavía no es suficiente. Hay que separar completamente el Ministerio de Salud y ver cómo se integra con IPS e incluso con el sector privado el sistema de salud general a nivel nacional. Cortito nomás, Soledad, espero que entiendas que el tiempo en televisión nos obliga a eso. Con la seguridad, ¿qué hacemos? La seguridad, tenemos que comenzar, esta otra cosa que yo le insisto mucho a mis alumnos, ¿verdad? Cuando hay un problema, hay que entender que los problemas son complejos, no son simples. ¿Eso qué significa? Uno tiene que ser capaz de desgranar las problemáticas en cuáles son las causas que están detrás. Entonces, si queremos solucionar la inseguridad, tenemos que primero entender cuáles son las causas que están detrás generando inseguridad. Porque si no, vamos a atacar los síntomas. ¿De qué manera atacamos los síntomas? Si llenamos de policías la calle. Podemos llenar de policías la calle, vamos a tener una sensación de seguridad probablemente inmediata. Lo más probable es que incluso los índices se reduzcan en un lapso de tiempo corto, pero en el mediano y en el largo plazo lo más probable es que aumente la violencia, ¿verdad? Si es que uno no ataca las causas que están detrás produciendo la inseguridad, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros tenemos que ver, uno, cuáles son las causales de la inseguridad que están vinculadas al avance del crimen organizado que existe, ¿verdad? Los sicariatos han aumentado a nivel nacional, el microtráfico ha aumentado, el consumo de crack, que es una droga tremendamente violenta que le está quemando el cerebro a nuestros jóvenes. Si nosotros no combatimos el microtráfico de manera frontal,
probablemente no vamos a poder tampoco reducir, sobre todo en algunos centros urbanos, la inseguridad. También la inseguridad está vinculada a los determinantes sociales como la pobreza o la falta de trabajo, si bien no hay una correlación directa, es decir, vivir en situación de pobreza no es sinónimo de ser delincuente, pero sí hay condiciones sociales extremas que pueden ser generadoras de inseguridad en las ciudades. También tenemos que pensar cómo están diseñadas nuestras ciudades. Hay un problema en el diseño de nuestros centros urbanos que generan zonas desoladas, abandonadas, sin iluminación. La otra vez visitando unos barrios de Capiatá, hablando con las familias y preguntándole qué necesitan. Una señora decía, yo lo único que les pido es, ilumínenme acá hasta la parada de bus. Luz nomás pido, porque mi hija viene tarde de la facultad y tiene que caminar en la oscuridad o nos vamos a buscarle con la moto. Luz nomás pedía la señora, ¿verdad? Entonces hay un problema también de diseño de las ciudades y tenemos que analizar y poner en el mapa todos esos causales y poder abordar específicamente con medidas y cambios radicales en la Policía Nacional. Y también decir, Soledad, discúlpame, hacer un trabajo en conjunto, porque muchas veces se le apunta al Poder Ejecutivo, sin embargo, la policía, ¿verdad? La fuerza pública, sí, le aprende a un motochorro y en 72 horas está de nuevo delinquiendo. ¿Qué quiere decir? Hagamos un trabajo en coordinación con el Poder Judicial, sí, con el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una sinergia, porque si no, si cada uno va por su lado, la policía tampoco puede hacer todo, ¿verdad? El sistema de seguridad es súper complejo. Así es. Le incluye a la Policía Nacional, por supuesto, ¿verdad? Una institución que también tiene que reformarse. Tenemos que apuntar a la carrera policial, tiene que ser una cuestión ambiciosa, hasta aspiracional ser policía en Paraguay. Hoy no sucede eso, ¿verdad? Tenemos que combatir la corrupción que también es endémica en esa institución y tenemos que dotarle a la Policía Nacional de todas las herramientas que necesitan para llevar adelante sus tareas de seguridad en la calle, ¿verdad? Porque los policías hoy en día tienen que comprar su uniforme, sus balas, su no sé qué, ¿verdad? O sea, siempre están en condiciones de carencia. Al menos cada vez que yo visito una comisaría es un reclamo por una carencia que el Estado no les está garantizando. Y también el Poder Legislativo para las leyes. Totalmente. Realmente tampoco está exento del Poder Legislativo. Totalmente. El Poder Legislativo, la legislación, ¿verdad? La revisión de los códigos, el Código Penal, etcétera, o sea, ver de qué manera pueden mejorar el marco jurídico de tal manera que funcionen mejor la seguridad. El sistema penitenciario no es menor, ¿verdad? También es una bomba de tiempo. Se han hecho algunos avances, pero mucho por hacer. La Secretaría de Inteligencia, la Senat, la Senac, Senavico, o sea, hay muchísimas instituciones que forman parte de la constelación de instituciones que componen el sistema de seguridad a nivel nacional que requiere también una reforma completa, ¿verdad? O sea, acá podemos citar innumerables reformas reales de fondo que necesita el Paraguay. ¿Y vamos a lograr reformas haciendo más de lo mismo? No, no lo vamos a lograr. Es por eso que hace falta, por eso que necesitamos un cambio más que nunca, que incorpora nuevos actores a la política, nuevos líderes, con una visión de cambio para lograr que el Paraguay pueda ser un país decente de oportunidades, un país próspero, que progresa, que sale adelante, y no lo que hoy tenemos. Además que para la democracia sabemos que es saludable la alternancia. Esto brinda también oxígeno al funcionamiento de las instituciones públicas y creo que el 2023 tiene que ser ese punto de inflexión. Y ya que hablamos del Poder Legislativo, vamos a recordar que una de las funciones principales y fundamentales del vicepresidente o vicepresidenta, en este caso específico, es la comunicación, interconexión entre el Poder Ejecutivo, sí, y el Legislativo. Así mismo. Bueno, última parte del programa. Sí. Un pequeño ping-pong queremos hacer. Okay. Te doy un nombre y me das una definición cortita. Euclides Acevedo. Euclides Acevedo. Euclides. Creo que, a ver, yo espero realmente que Euclides sea parte de la unidad y la gran concertación nacional después del 18 de diciembre. Sebastián Villarejo. Sebastián Villarejo es un gran amigo, una persona a quien aprecio muchísimo, creo que un gran político, una persona que también viene para cambiar las cosas en Paraguay. Martín Burt. También le tengo un gran aprecio a Martín, a toda su familia, creo que también es uno de los grandes exponentes de la nueva política del cambio que necesitamos en Paraguay. Esperanza Martínez. Gran líder, que
que generó grandes cambios en el sector de la salud, que tiene un gran compromiso con el Paraguay, una persona que tiene una visión muy clara, también una persona a quien le aprecio muchísimo. Santiago Peña. Una decepción, realmente una persona que creo que perdió su compás moral. Horacio Cartes. Una amenaza grande para la democracia hoy en día. Juan Carlos Araverna. Vieja política. Lea Jiménez. Una decepción también, sí, una decepción diría. Arnoldo Vins. Arnoldo no lo conozco mucho, creo que ahora emergió, digamos, después de la crisis como candidato. No, creo que dentro del sector que está tiene como ganas de cambiar las cosas, pero no tengo como mucha opinión tampoco hacia Arnoldo. ¿Cómo le definís a la familia? Es lo más importante, para mí es lo más importante la familia. Antes de cerrar el programa Implacable, quiero saber cómo te sentiste en el programa. Bien, súper bien, la verdad que súper contenta. Quería nomás comentar también respecto a la última pregunta que me hiciste, porque yo no podría estar acá si no fuese por el apoyo que mi familia me dio durante toda mi vida, el apoyo que me da hoy. Creo de que es fundamental ser agradecida también con eso. Mi papá, mi mamá me han educado como una persona independiente, capaz de tomar mis propias decisiones, de aprender también de mis errores, de darme la libertad de poder perseguir mis sueños. Creo que ¿Te emocionás cuando hablas de tu familia? Me reemociono, sí. Me reemociono. Y hoy también Bruno, mi esposo, lógicamente con quien compartimos muchas cosas, nos conocimos los dos siendo voluntarios en Un Techo para mi País. Nos unieron causas muy profundas y que bueno, hoy son mi principal sostén y bueno, creo de que soy muy agradecida por eso y por eso agradezco también tu pregunta. ¿Quién es Soledad? ¿Cómo te definís? ¿Cómo me defino yo? Yo soy una soñadora empedernida en el sentido de que yo no creo que existan imposibles, ¿verdad? Por eso decía al principio de que no le tengo miedo a los desafíos, al trabajo. Creo que soy una persona muy pragmática también, ¿verdad? Cuando veo un problema, quizás eso me entrenaron los ingenieros en la universidad, pero veo un problema y siempre trato de encontrar un camino de solución. Soy una persona también bastante tolerante y predispuesta a la conversación y al diálogo. Yo creo en el ser humano, digamos, y en su lado bueno, digamos, más allá de toda la oscuridad que pueda girar también al comportamiento humano en algunos casos. Entonces siempre apelo al diálogo, al acercamiento. Creo que la política necesita mayor rostro humano, también necesita mayor humanidad para poder mejorar las condiciones de vida en nuestro país. Y eso, para una persona que la verdad que estoy dispuesta a arriesgar muchas cosas por aquello en lo que creo. Tengo convicciones muy fuertes y eso finalmente es lo que me trae a la política hoy. Gracias, Soledad. Muchas gracias a vos, Rodolfo. Muchas gracias a todos. Así llegamos al final de Implacable, hoy con la presencia de Soledad Núñez. Ella es precandidata a la vicepresidencia de la República. Cerramos con este aplauso.